Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que todavía no se ve. Hebreos 11:11. Este es uno de los versículos más hermosos que tiene la Biblia, porque nos enseña qué significa la fe. Y es que muchos hemos escuchado, hay que tener fe porque la fe mueve montañas, y esto es algo que nos enseñó Jesús. Pero ¿qué realmente significa la fe? Y acá en Hebreos 11 nos los enseña. Y dice, en otras versiones, nos dice que confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Lo que nosotros podemos ver es pasajero, transitorio, va a tener cierto periodo de tiempo y luego pues simplemente no va a existir. Mientras que lo que no podemos ver es eterno, siempre ha existido, siempre existe y siempre existirá. Esta es una de la naturaleza perfecta de Dios. Pero bueno, entonces hoy quiero comenzar con este versículo y quiero invitarte a que hoy conozcas no solamente qué es la fe, sino también a tener fe. Por supuesto que esta forma de vivir, de realmente estar vivo, depende completamente de tu relación con Jesús, porque es Jesús quien te enseña día a día que puedas confiar en Él. Y si te das cuenta, la fe es simplemente confiar en Dios. Que a pesar de que todo se vea oscuro, de que todo se vea muy complicado, sin importar las circunstancias, tú sabes que tu esperanza firme se encuentra en Dios, y para los que aman a Dios todas las cosas funcionan para bien, todas las cosas colaboran para bien, cooperan para bien. Y eso no quiere decir que a las personas que aman a Dios no les pasen cosas malas, todo lo contrario. Pero Jesús ya nos los había advertido y nos dijo que en el mundo tendremos aflicción. Jesús también estuvo afligido, también pasó por estas cosas, y por eso nos los anunció, nos los avisó hace miles y miles de años de que en el mundo vamos a tener aflicción, pero debemos confiar, debemos tener fe, porque Él ya venció al mundo. Así que si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Entonces, hoy voy a compartirte algunos versículos que de verdad te van a enseñar muchísimo sobre no solamente qué es la fe, sino también a tenerla, sobre todo en aquellas circunstancias en las que todo se ve oscuro. Entonces, bueno, primero debes saber de dónde proviene la fe. Y aquí en Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Es decir, ¿cómo tú vas a tener fe en alguien que no conoces? No podemos tener fe en Jesús si yo no lo conozco. ¿Cómo yo voy a confiar en una persona a la que no sé si realmente puedo confiar? Porque muchas veces, y eso es algo que me pasaba muchísimo, yo creía que las cosas me iban a salir bien dependiendo de cómo fueran las circunstancias. Sí, veía que tenía como que algo seguro que me ayudara a vencer, o si yo tenía las capacidades, o si algo en mi entorno me contribuyera a lograr lo que yo quería tener, pues. Pero ¿qué ocurre? Que la fe en Jesús, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, es que nosotros confiemos en Él, aun cuando veamos que las circunstancias están oscuras, que nosotros no tenemos la capacidad, que en sí tenemos todas las de perder. ¿Y cómo vamos a hacer eso? O sea, ¿yo cómo voy a confiar en Él? Conociéndolo. ¿Y cómo lo conoces? Hablando con Él. Y también leyendo su palabra. Porque no sé si ya lo he dicho en algún video, pero ¿cómo tú conoces el propósito de un invento si no le preguntas al creador? O no lees el manual de instrucciones. Y en este caso, el manual que Dios nos dejó es la Biblia. En la palabra de Dios vamos a observar cómo miles y miles de veces hay personas mortales como nosotros que se encontraban en grandes apuros. Y no tanto en el contexto actual. Claro, hay muchas situaciones que son muy similares, pero hablamos más que todo de guerras y cosas que simplemente pues eran imposibles para muchas personas que están en la Biblia. Y observamos cómo incluso hay guerras en las que 1.000.000 de personas, 1.000.000 de guerreros contra 400.000 guerreros. Lógicamente yo pensaría que ganaría el 1.000.000, pero ganó el de los 400.000. No quiero contarte la historia porque prefiero que tú la leas, pero es maravilloso ver cómo Dios siempre ha estado para nosotros y cómo está para cada uno de nosotros al mismo tiempo, en cada minuto, teniendo cuidado de ti. Pero ¿cómo vas a conocer todas esas cosas si no conoces a Dios o si no lees su historia? Claro, quiero aclararte que es imposible que en un solo libro estén todas las maravillas y todas las bendiciones y todo el amor que Dios tiene por nosotros. Pero en la Biblia vas a observar cómo tienes una guía y también una paz para tu alma. Cómo vas a encontrar consuelo y también te vas a dar cuenta cómo hay tantas cosas que coinciden y es como si Dios te estuviera hablando a ti mismo. Así que la fe viene del oír y el oír es de la palabra de Dios. Ok, ahora vamos con este versículo que nos habla Santiago 1:3 y nos dice que sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Entonces, tenemos fe en Dios, pero debemos recordar que estamos esperando ser pacientes. Hay muchas veces que eso que le estamos pidiendo a Dios, que estamos seguros de que Dios va a dárnoslo, puede tomar un poco más de tiempo, como también puede ser inmediato.
Pero en este caso no se trata del tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos y para nosotros cualquier tiempo es bueno. Entonces, por eso debemos, además de tener fe, tener paciencia. Porque no es en el momento en el que nosotros queramos, sino en el momento en el que Dios quiera. Y es que recuerda que Dios tiene el rompecabezas completo. No se trata de si tú sientes que en este momento tú tienes que lograr cierto aspecto, o tienes que tener cierta meta o cierto logro, porque puede que en unos meses o incluso en unos días ya eso no sean tus prioridades o tengas otros sueños. Pero Dios ya conocía todos tus pensamientos, ya conocía todas tus decisiones futuras, y por eso es que muchas veces algunas cosas no salen como nosotras las planeamos, porque Dios conoce lo mejor para ti. ¡Qué bendición más grande! Yo, por ejemplo, soy muy indecisa, y algo que me trae demasiada paz es saber que yo puedo equivocarme y puedo cometer muchos errores, pero gracias a Dios, Él tiene el control de mi vida. Y sé que, aunque a veces hay cosas que nos entristecen y que pueden hacernos sentirnos que estamos viviendo una injusticia, o que no merecemos lo que estamos viviendo, pero Dios nos recuerda que nosotros solo tenemos una pieza del rompecabezas. Él tiene el rompecabezas completo, y por eso es que la fe es tan importante, porque no se trata de cómo esté la situación, de cuál sea tu estado de ánimo, cuáles sean tus capacidades o las capacidades de los demás, sino de en quién tienes tu esperanza firme. No se trata de que se vaya la tormenta o que se calme la tormenta, o que eso que te está angustiando deje de pasar o no ocurra, sino que en medio de esa angustia, en medio de esa aflicción, tú puedas sentir paz al saber quién sostiene tu mano, y ese es Jesús. Entonces, quiero que analices mucho eso y lo tengas en cuenta. Ok, entonces, ¿qué nos dice Jesús sobre la fe? ¿Qué habla Jesús en su palabra sobre algo tan importante como confiar plenamente en Dios? Mira lo que Jesús nos dice en Marcos 11, capítulo 11, versículo 22 hasta el 26. Ok. Dice, y Jesús respondió, tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar. Imagínate, aquí están hablando de una montaña. Que se quite la montaña y se arroje al mar. Y no duda en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Aquí Jesús nos está hablando de no tener dudas. Cuando hablemos, cuando digamos, Dios mío, yo confío en ti, no lo digas con temor, no lo digas con una carga en tu corazón que te dice, después de orar voy a ir a hacer 3000 cosas porque tengo que lograr esto, porque tengo que hacer esto. No. Cuando tú confías en Dios, tú sabes que así te prepares o no, todo va a salir bendecido por Dios. Y hay un proverbio muy lindo que nos dice, el proverbio 21:31, que nos habla de que los caballos se preparan para la batalla, pero es Dios quien da la victoria. Y eso simplemente nos demuestra que muchas veces podemos esforzarnos mucho o podemos esforzarnos poco, pero quien va a decidir si la victoria en este caso la vamos a tener es Dios. Entonces eso también te va a traer mucha calma y te va a ayudar a confiar más en Dios, porque no se trata de tu voluntad sino la de Él. Bendito Dios. Ok, entonces siguiendo con el versículo, nos dice también en el versículo 24, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les será concedidas. O sea, cuando tú ores, no ores, ¿será que, voy a orar por si... ¿Quién quita? No, se trata de que tú ores sin duda y sabiendo que lo que le estás pidiendo a Dios vas a recibirlo, de que tu fe en Jesús, que Jesús todo lo puede, ni siquiera la muerte pudo resistirse a su poder porque resucitó al tercer día. Él es quien tiene el control de tu vida, a Él es en quien estás confiando. Jesús marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Jesús es la luz del universo, así que lo que yo más te puedo aconsejar es que descanses sabiendo que Él tiene el control y que cuando le pidas algo, en otro versículo Jesús nos dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Dios es amor. Y en otro versículo más abajo nos dice que si nosotros sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más no hará nuestro Padre Celestial por nosotros? Dios te ama, ¿ok? Entonces cuando ores, recuerda que no se lo estás pidiendo a un extraño, sino a tu Padre Celestial, al único ser que te ama más que a nada en el mundo, que fue capaz de enviar a su hijo, a su único hijo, para salvarte a ti, para salvar a mí, para salvarnos a todos, y para que hoy tú y yo, tal cual como somos, podamos acercarnos a Él. Así que no estás en manos de un extraño, estás en manos de la persona que más te ama en todo el mundo. Por eso es que no debes dudar cuando le pidas algo a Dios. Y claro, créeme que a mí también cuando estoy orando se me pasan preocupaciones y pensamientos, pero por eso es tan importante confiar en Dios y ser honesto. Dios mío, yo quiero tener fe, pero es que me preocupa esto y lo dejo en tus manos. Siempre trata de ser lo más honesto que puedas con Dios, porque Él te conoce. Antes de que tú hables ya Él sabe lo que le vas a decir, y aún así elige escuchar. Así que siempre recuerda todo el amor que Dios tiene por ti. Entonces vamos ahora a terminar con el video.
Y vamos a continuar con las recomendaciones de las que Jesús nos habla sobre la fe. Y dice, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones, o pecados o iniquidades. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Transgresiones es algo así como errores, pecados, ¿sí? Ahora, ¿qué nos invita Jesús a hacer? Que muchas veces nosotros podemos encontrarnos en una situación que estemos disgustados con un amigo, con un hermano, con tu pareja, sea quien sea la persona, con tus padres, sea quien sea la persona con la que te encuentres disgustada. Jesús nos invita a perdonarla y antes de orar, reconciliarte con tu hermano, con ese familiar, con esa persona importante para ti, porque así como nosotros perdonamos a los demás, así como nosotros nos amamos que Dios nos perdona a nosotros, también nosotros tenemos que perdonar a los demás. Muchas de las cosas que a veces nos angustian, además de esos momentos de espera, es que las cosas que pensábamos que iban a salir bien no salen bien, o que las cosas que nosotros sentíamos que iban fluyendo o que tenían un buen final, a la final no terminaron como nosotros creíamos. La buena noticia que yo te traigo y que Dios nos dice en su palabra es que Dios no va a proveer lo que tú le pediste, Dios te va a proveer algo mejor. Dios jamás te va a dar exactamente lo que tú estás pidiendo. Dios te va a bendecir en sobremanera para que tú te des cuenta que eso que tú acabas de recibir tiene su firma. Y que Dios es experto en hacer lo imposible posible. Que lo difícil sea fácil y que aquello que tú veías inalcanzable sea hoy una realidad para ti. Así que te invito hoy a que confíes en Jesús, a que tengas su fe en Él, a que tu esperanza esté firme en Dios, para que así todo lo que tu corazón anhela sea una realidad para ti.